Es curioso cómo todo cambia, porque desde que éramos pequeños nos enseñaron una ruta muy clara. Estudia una carrera, saca buenas calificaciones, pasa todas las evaluaciones, obtiene el título universitario y nos prometieron que ese camino nos daría un buen trabajo y estabilidad económica y que gracias a eso por fin íbamos a lograr nuestra independencia, cumplir nuestras metas y tener la vida que queríamos. Y fue así como la mayoría de nosotros crecimos, con la idea de que la única forma de salir adelante era mediante el estudio, que era la forma segura que te garantizaba triunfar en la vida. Y así fue como vivimos durante varios años, creyendo que si estudiábamos una carrera, si pasábamos todas las evaluaciones y obteníamos buenas calificaciones, tarde o temprano íbamos a triunfar en la vida. Porque en general antes ese camino ofrecía más oportunidades. Un título universitario te daba una ventaja, te abría puertas, te acercaba a mejores oportunidades. Tener una carrera era algo que no todo el mundo podía conseguir y precisamente por eso tenía tanto valor. El problema no es que fuera un mal plan, el problema es que el mundo fue cambiando mientras nosotros seguíamos ese mapa que nos dieron. Porque hoy en día hay demasiada gente con título universitario, cada vez hay más alternativa para estudiar una carrera, más universidades e incluso formas que antes no había como estudiar en línea. Y eso es algo positivo porque representa un gran avance, cada vez más personas tienen la oportunidad de estudiar una carrera y recibir una educación que antes no era tan fácil de conseguir. Pero también hizo que lo que antes te daba una ventaja, hoy ya no represente una ventaja tan grande. Y eso genera una situación donde cada año salen más personas de la universidad compitiendo por oportunidades que no siempre crecen al mismo tiempo. Y es ahí donde llega el verdadero golpe de realidad porque descubres que tener un título ya no es suficiente. También necesitas habilidades, conocimientos y experiencia previa que en la mayoría de los casos nunca te enseñaron dentro del salón de clases. Y es en ese momento cuando te puedes sentir perdido porque cumpliste con todo, seguiste lo que te dijeron que tenías que hacer, cumpliste cada paso del mapa y aún así la realidad terminó siendo muy diferente a como te prometieron que sería. Porque cuando estabas en la universidad seguramente te imaginabas más o menos cómo iba a ser tu vida al salir, que al salir de la universidad ibas a lograr conseguir un trabajo y poco a poco ibas a empezar a armar la vida que querías. Y dentro de esa idea también estaba el dinero que ibas a ganar. Tal vez no tenías un número claro en mente, pero sí una idea de cuánto pensabas ganar y con esa idea ibas imaginando todas las demás metas. La casa o el departamento que querías, el carro, los viajes, la independencia que pronto ibas a tener, los planes que querías cumplir, la vida que imaginabas para ti. Pero luego sales de la universidad y te encuentras con otra realidad, con un sueldo que no se parece al que tenías en mente, un sueldo que hace que varias de las cosas que esperabas conseguir empiecen a verse más lejanas. Y ahí es donde empieza la incertidumbre, porque no solo se trata de ganar menos de lo que pensabas, se trata de darte cuenta de que varios de los planes que habías hecho con ese dinero ya no van a pasar en el momento en que creías. Y entonces empiezas a dejar cosas para después, entiendes que algunas metas van a tardar más de lo que imaginabas, porque la realidad es que hay personas que siguen viviendo con sus papás más tiempo del que tenían planeado. Otras siguen compartiendo gastos porque todavía no les alcanza para vivir solas. Otras siguen utilizando el transporte público porque todavía no pueden comprar un carro. Y poco a poco te das cuenta de que la vida que imaginabas puede llegar pero no en los tiempos que pensabas. Y eso puede ser difícil porque no solo cambian algunos planes, también cambia la idea de qué tenías de cómo iba a ser tu vida adulta. Y cuando empiezas a darte cuenta de eso, también entiendes que el problema no es solo que algunas metas vayan a tardar más de lo que pensabas. Es que incluso llegar al punto donde puedes empezar a cumplirlas tampoco es tan sencillo como imaginabas. Porque para la mayoría de las personas el reto no empieza con el sueldo, empieza desde algo más básico, conseguir una oportunidad. Y creo que una de las partes más difíciles de todo este proceso es darte cuenta de que hasta conseguir trabajo ya se siente complicado, porque sales con toda la emoción de haber terminado una etapa importante de tu vida. Y de repente te topas con trabajos donde te piden haber trabajado varios años para puestos donde apenas vas empezando. Y no es que no quieras cumplir con lo que te piden, es que nadie te ha dado esa primera oportunidad para poder empezar. Y ahí es donde empiezas a darte cuenta de que las cosas no iban a ser tan sencillas como imaginabas. Y también está el tema de que no todas las carreras tienen el mismo campo laboral. Y eso es algo que en varias ocasiones nadie te dice claramente mientras estás estudiando. Hay carreras con mayor demanda laboral donde es más fácil conseguir un empleo e incluso tener mejores sueldos desde el inicio. Y hay otras donde el mercado laboral es más pequeño, donde las oportunidades son menos y la paga es menor. Y ojo, no estoy diciendo que una carrera valga más que otra, porque la realidad es que cada carrera conlleva su propio sacrificio, su propio esfuerzo, y solo la persona que estudió esa carrera sabe realmente todo lo que hay detrás de ese título. Sin embargo, no todas las profesiones tienen las mismas condiciones dentro del mercado laboral. Y eso duele, especialmente cuando te das cuenta de que estudiaste los mismos años y aún así las oportunidades laborales no son las mismas para todas las carreras. Y si estudiaste una de las carreras donde el campo laboral es más complicado, a veces esa realidad puede hacer que empieces a cuestionar la decisión que tomaste.
Y no es que la carrera no valga, es que la diferencia entre lo que imaginabas y lo que terminas encontrando puede ser tan grande que desorienta, te desmotiva y te hace preguntarte si realmente tomaste el camino adecuado. Y también es válido sentirte así, porque mientras estabas en la universidad, en algún momento tenías en mente cómo iba a ser tu trabajo, no cualquier trabajo, tu trabajo ideal. El que ibas a conseguir cuando terminaras la universidad, al que correspondía a todo lo que habías soñado. Quizás no lo tenías definido del todo, pero sí tenías una imagen, una clase de trabajo, con ciertas condiciones, cierta paga. Y sales de la universidad y te das cuenta de que la realidad no se parece tanto a esa imagen que tenías en la cabeza. Los trabajos que encuentras simplemente no son como los que esperabas encontrar al entrar a esa etapa. Las condiciones tampoco coinciden con lo que tenías en mente y la paga suele ser menor de lo que creías que ibas a ganar. Y hay algo que duele especialmente en ese momento, porque no solo cambia la idea que tenías sobre el trabajo, también cambia la idea que tenías sobre cómo sería tu vida al llegar a esa etapa. Y también está la otra parte, la que a veces pasa cuando sales de la universidad, y es que simplemente no encuentras trabajo, o al menos no tan rápido como pensabas. Y esa espera puede ser más difícil de lo que parece, porque no es solo estar sin trabajo, es sentir que tu vida sigue en pausa. Porque durante años tenías la idea de que al terminar la carrera iba a empezar lo bueno, ibas a conseguir un trabajo, dinero, la independencia, esa sensación de que por fin ya eres un adulto. Pero terminas la universidad y de repente nada de eso está pasando todavía. Porque empiezas a buscar trabajo, a postularte a distintas vacantes y en varias ocasiones pasan los días sin recibir noticias. Y es ahí cuando empiezan a aparecer las dudas, empiezas a preguntarte si todo el esfuerzo de estos años realmente sirvió para algo, si hiciste algo mal, si te equivocaste en algo, aunque ni siquiera sepas en qué. Y mientras tú sigues buscando, ves que algunos compañeros ya encontraron trabajo, ya tienen un puesto, incluso ya parecen estar avanzando. Y aunque te alegres por ellos, es difícil no preguntarte por qué tu situación se ve tan diferente. Porque poco a poco empieza a aparecer esa sensación de que te estabas quedando atrás. Como si los demás ya hubieran encontrado su lugar y tú siguieras tratando de encontrar el tuyo. Y aunque sabes que cada persona lleva su propio proceso, hay momentos en los que es difícil no compararte. Y algunas veces mientras llega esa oportunidad terminas tomando cualquier trabajo para ganar dinero. No porque sea lo que quieras hacer, sino porque necesitas seguir pagando tus cuentas. Y eso también puede ser difícil porque no solo estás trabajando en algo que nunca imaginaste, también sigues esperando que empiece esa etapa de tu vida que llevas años imaginando. Y todo esto junto puede hacer que esta etapa se sienta tan difícil, no porque hayas fallado, sino porque nadie te habló de que las cosas también pueden salir así. Y el verdadero problema no es solo el tema del trabajo, y tampoco es únicamente el dinero. Hay algo más detrás de todo eso. Es la sensación de que hiciste las cosas bien, de que diste lo mejor de ti, de que seguiste el mapa que te dijeron que tenías que seguir y que aún así las cosas no terminaron siendo como imaginabas. Porque tú terminaste la universidad con la idea de que teniendo un título ibas a conseguir trabajo, ibas a alcanzar tus metas, ibas a ganar bien. Y para algunas personas esa oportunidad tarda en llegar. Pero incluso cuando llega en ocasiones, la realidad tampoco se parece a la que tenían en mente. Y darte cuenta de eso duele, porque detrás de ese título están los años de esfuerzo, los sacrificios, los planes que dejaste para después, las salidas que te perdiste, todo lo que tuviste que hacer para poder terminar la universidad. No fue algo que conseguiste de la noche a la mañana. Y cuando ves que las cosas no son como esperabas, es cuando más te duele. Porque no solo estás tratando de encontrar tu lugar, también estás aprendiendo que el mundo funciona de una manera muy diferente a como te lo habían contado y a como imaginabas que iba a ser. Y cuando te encuentras con esa realidad, es normal intentar entender qué fue lo que pasó. Porque más allá de la carrera que tomaste o de la decisión que te tocó vivir, una gran cantidad de personas terminan descubriendo que la realidad laboral es muy diferente a la que tenían en mente. Pero el porqué de esta situación tiene que ver con la manera en que fue cambiando el mundo mientras nosotros seguimos el mapa que nos enseñaron. La realidad es que antes estudiar una carrera realmente sí te daba una ventaja. No todo el mundo podía hacerlo, la educación no estaba al alcance de todos. Menos personas llegaban a la universidad y tener un título te abría puertas que no estaban al alcance de todos. Por eso antes se creía tanto en esta idea. Nuestros padres y nuestros abuelos crecieron con ella, porque en gran medida esa fue la realidad que ellos vivieron. Y esa misma creencia nos la transmitieron a nosotros, porque esa era la fórmula que conocían, la forma en que funcionaban las cosas antes, donde tener un título era sinónimo de salir adelante. El problema es que el mundo siguió cambiando, y la realidad es que hoy más personas pueden llegar a la universidad. Hay más universidades, más carreras y más forma de estudiar, y eso es algo bueno, porque hoy en día más personas tienen la oportunidad de estudiar una carrera. Pero también hizo que lo que antes te daba una ventaja de forma automática hoy ya no sea suficiente por sí solo. Porque cada vez más personas tienen un título y cuando eso pasa, tener un título ya no representa el mismo valor que antes. Y eso no es culpa de nadie, es simplemente una consecuencia de cómo cambió el mundo. Entonces, ¿estudiar ya no sirve?
Y aquí hay algo importante que quiero aclarar, porque nada de esto indica que no valga la pena estudiar, al contrario. Sacar adelante una carrera no es algo sencillo. Detrás de un título hay años de esfuerzo, dedicación y de momentos donde pensaste en rendirte pero seguiste adelante. Hay tareas, evaluaciones, desveladas, materias que no te gustaban y etapas complicadas que aún así lograste sacar adelante. Y todo eso tiene un valor, porque más allá del trabajo o del sueldo que puedas conseguir después, también te dejó aprendizaje, conocimiento y una forma distinta de ver las cosas. Aprender siempre vale la pena, prepararte siempre suma. Y sí, a veces sales y la realidad laboral no es como esperabas. Y es normal que eso te haga preguntarte si realmente valió la pena tanto esfuerzo. Porque después de dedicarle varios años de tu vida a algo, esperabas que las cosas sean diferentes. Pero una cosa no cancela la otra. Que el mercado laboral sea más complicado no indica que todo ese esfuerzo haya sido en vano. Porque todo lo que aprendiste, el tiempo invertido y la persona que eres gracias a ese proceso sigue ahí. El título sigue teniendo valor. Lo que cambió es que hoy ya no basta por sí solo como antes. Hoy es una parte del camino, no el camino completo. Y entender eso no es ser pesimista, es entender mejor la realidad que nos tocó vivir. Y hay otra cosa que también influye en todo esto. El mundo laboral ya no funciona igual que antes. Las cosas cambian constantemente, aparecen nuevas herramientas, nuevas formas de trabajar y nuevas habilidades que las empresas empiezan a buscar. Y eso hace que todo sea un poco más complicado, porque no solo compites con personas que tienen el mismo título que tú, también te toca encontrar tu lugar en un entorno que sigue cambiando mientras avanzas. Porque en comparación con hoy, antes el mercado laboral solía ser más estable en varios sectores, los trabajos cambiaban menos y el camino para conseguir empleo era más predecible. Hoy ya no sucede de la misma manera, las cosas se mueven más rápido y eso hace que terminar una carrera ya no sea el final del camino. Porque antes saber algo que pocas personas sabían podía darte una ventaja durante más tiempo. Hoy la información está al alcance de casi todos y eso sin duda es algo positivo. Pero al mismo tiempo hace que ya no sea suficiente solo saber cosas. También importa saber utilizarlas, seguir aprendiendo y seguir creciendo conforme cambian las cosas. Y ese nuevo panorama hace que seguir aprendiendo sea importante, incluso después de terminar la universidad. El problema nunca fue haber estudiado, terminar una carrera e invertir años en prepararte nunca fue el error. El problema es que la mayoría de nosotros crecimos con la idea de que al terminar la universidad y obtener un título, ahora sí iba a empezar la vida que habíamos imaginado durante años. El trabajo, la estabilidad económica, la independencia y todas esas metas que pensábamos que nos esperaban del otro lado del título. Pero la realidad terminó siendo muy diferente, porque hoy puedes tener un título y aún así sentirte perdido. Puedes tener un trabajo y aún así sentir que las cosas no avanzan como esperabas. Y eso genera una incertidumbre, te desorienta, te hace dudar, te hace sentir que te falta algo o que te quedaste atrás, cuando en realidad lo que está pasando es que te tocó vivir en un mundo muy distinto al que conocieron las generaciones anteriores. Y no es porque hayas fallado o te hayas equivocado, simplemente creciste en una realidad diferente a la que te enseñaron y a la que imaginabas que ibas a encontrar. La realidad es que nadie nos preparó realmente para lo que era la vida adulta. Durante años seguimos un camino que parecía claro: estudiar, sacar buenas calificaciones, tener un título y pensar que después de eso las cosas empezarían a tomar sentido. Pero la vida terminó siendo más compleja de lo que imaginábamos y eso no indica que todo esté perdido. Porque la realidad es que sí te preparaste, invertiste años de tu vida en aprender, en crecer y en desarrollar habilidades que siguen estando ahí. No desaparecen porque el primer trabajo no era el que tenías en mente o porque tus metas personales están avanzando más despacio de lo que esperabas. Y tal vez una de las cosas más importantes que puedes hacer en esta etapa es dejar de pelearte con el tiempo. No tienes que tener todo resuelto hoy, no tienes que cumplir los tiempos que imaginabas cuando eras más joven, porque la vida adulta suele ser más complicada de lo que nos hicieron creer. Y es normal que en una etapa como esta haya momentos en los que te sientas perdido o no sepas si realmente vas por el mejor camino. Pero eso no quiere decir que estás haciendo las cosas mal, porque a veces simplemente estamos aprendiendo a vivir en una realidad muy distinta a la que imaginábamos encontrar. Soy Abdel Morales, gracias por quedarte hasta el final. Si alguna parte de este video también describió lo que has vivido, me gustaría leerte en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.